Descubierto. 3. Escalofriantes relatos verdaderos, que exposes miedos ocultos y siniestros. Laura regresaba del trabajo, como cada noche, pero algo estaba diferente. La calle, que solía parecerle familiar, ahora la llenaba de inquietud. Las luces de neón titilaban de una manera extraña, y sombras danzaban en la penumbra, como si susurros inquietantes se colaran entre ellas. Su corazón se aceleró. Son solo nervios, se repetía, intentando tranquilizarse, pero al dar un paso más, los murmullos aumentaron, envolviéndola en un aura de intriga y peligro. Al llegar a casa, una sensación de opresión le ató el estómago. Lucas, su pequeño de 7 años, no estaba en la entrada esperando como siempre, su sonrisa brillante iluminando la noche. En su lugar, lo encontró sentado en el sofá, con la mirada perdida, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Mamá, escuché cosas», murmuró, y el frío recorrió la espalda de Laura. ¿Qué había escuchado? La voz de su madre resonó en su mente, advirtiéndole sobre el peligro que acechaba fuera de su hogar. Durante los días siguientes, la atmósfera se tornó cada vez más espesa. El hombre de la casa vecina, alguien a quien ella consideraba inofensivo, comenzó a observarla con un interés inquietante. La forma en que sonreía, su mirada fija cada vez que ella salía o regresaba, la erizaba. Pero lo peor llegó cuando su teléfono comenzó a sonar. Risas burlonas resonaban al otro lado, riéndose de ella, como si conocieran sus miedos más profundos. Decidió que debía acudir a la policía, pero su declaración fue recibida con desdén. Las autoridades, en lugar de ofrecerle apoyo, parecían proteger a su vecino. El terror comenzó a enraizarse en cada rincón de su ser. Una noche, mientras acunaba a Lucas, que despertaba entre gritos, algo la hizo detenerse. «La mujer de la sombra. Dice que nos está mirando», pronunció Lucas, y el pánico se instaló en Laura. Ella misma había escuchado susurros en la noche. «Quizás no eran solo imaginaciones». «No hay nada, hijo», dijo con voz temblorosa, pero ya no estaba segura. Los ecos de las historias de la Llorona resonaban en su mente, aquellas que su madre le contaba, llenándola de un miedo incrustado en su ser. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror se convirtió en su compañero constante. Investigando por su cuenta, descubrió que su vecino tenía un oscuro historial relacionado con misteriosas desapariciones en el barrio, y su respiración se detuvo. La amenaza que percibía no era solo una figura sombría acechando en la oscuridad, sino algo mucho más siniestro. La realidad y lo sobrenatural se entrelazaban, y con cada paso que daba, sentía que el peligro se acercaba más, como una sombra lista para devorarla. Mientras la oscuridad se cernía, Lucas, con sus ojos llenos de terror y sueños inquietantes, murmuraba que la figura le había dicho que la hora final se acerca, y Laura, con el corazón estrujado, se preguntaba si podría proteger a su hijo de aquello que había despertado en la noche. Lo que antes era un hogar lleno de recuerdos, ahora se convertía en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. ¿Podría Laura enfrentarse a su vecino, ese monstruo disfrazado de amigo, o se vería obligada a buscar consuelo en aquellos a quienes había aprendido a temer? La tensión crecía, y en su pecho
Un miedo desconocido comenzaba a tomar forma. Laura no sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejó de escuchar las risas burlonas por teléfono. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro la observaba nunca había desaparecido. Una y otra vez, encontraba su mirada perdida en el espejo, contemplando esos ojos en su reflejo que parecían gritar por ayuda, pero no había ayuda a la vista. Las autoridades no le creían, sus vecinos sospechosos la evitaban, y la figura de la sombra permanecía al acecho. Esa noche el viento soplaba fuerte, como un lamento que arrastraba su desesperanza. Acurrucada en una manta junto a Lucas, se debatía entre lo que había escuchado de su hijo y sus propias inquietudes. La mujer de la sombra. Sus palabras resonaban en su mente. ¿Quién era esa figura siniestra y qué la quería? Cuando el reloj marcó la medianoche, un golpe sordo en la puerta resonó en el silencio de la casa. Laura se tensó. ¿Quién podría ser a esa hora? Lucas se sobresaltó, sus ojos agrandándose de terror. ¿Es la mujer de la sombra, mami?, preguntó con voz temblorosa. Ella trató de restarle importancia. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. Con un movimiento cauteloso, se acercó a la puerta, tratando de actuar con valentía. ¿Quién es?, preguntó, esforzándose por mantener su voz firme. El silencio se apoderó del ambiente, y por un instante pensó que había sido una ilusión. De repente, el golpe se repitió, más fuerte esta vez. La puerta tembló en sus bisagras. Con el corazón en la garganta, miró a Lucas, que todavía estaba en el sofá, aferrándose a su osito de peluche. «Quédate aquí, cariño», le dijo, mientras se armaba de valor y abría lentamente la puerta. Al instante, la brisa fría se coló en la casa, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más, un hedor que la hizo arrugar la nariz. En el umbral no había nadie, pero el entorno se sentía palpable, como si algo la estuviera acechando. En ese momento, Lucas gritó. Laura se giró rápidamente. El pequeño estaba apuntando hacia la ventana, su rostro pálido y lleno de miedo. «Mira, mami, la sombra». Laura se apresuró a mirar hacia afuera. En la oscuridad, pudo distinguir una figura femenina, envuelta en un manto negro. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos resplandecían como dos brasas. Laura sintió que la sangre se le helaba, atrapada por el terror que emanaba esa presencia. «Cierra las cortinas, Lucas», gritó con desesperación, pero él no se movía. Sus ojos estaban congelados, como si la figura lo hubiera capturado en un trance. Todo en su interior le decía que se alejara, que se fugara de aquel lugar. Pero las raíces del miedo la mantenían fija al suelo. La mujer de la sombra levantó una mano, haciendo un gesto lento hacia ellos, como invitándolos a acercarse. En ese preciso momento, el timbre del teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Ambas se giraron hacia el sonido. Laura corrió hacia el teléfono, sintiendo que cada paso era una lucha para desprenderse del terror que la mantenía atrapada. Al tomar el teléfono, escuchó murmullos, risas distantes. Sin poder evitarlo, miró de reojo a Lucas, que todavía estaba paralizado, y entonces se dio cuenta. Algo estaba ocurriendo en el fondo de su mente. Las risas se transformaron en gritos, voces confusas que hicieron eco en su cabeza. Podía sentirlas arrastrándose hacia ella, como serpientes envolventes. Laura comprendió de inmediato que la mujer de la sombra no era solo un espectro que acechaba, era un vínculo a un oscuro secreto que no podía ignorar. Tal vez era hora de descubrir qué realmente se escondía más allá de la figura, y quizás lo que había temido toda su vida era solo la punta del iceberg. «Lucas, ven aquí»,
Tenemos que salir de esta casa, dijo. Y en ese preciso instante, un estruendo sacudió las paredes, las luces parpadearon y se apagaron dejando solo la oscuridad. La figura en la ventana se deslizó hacia adentro, y la risita burlona que ya había oído resonó nuevamente. Era hora de enfrentar sus peores temores, pero ¿quién saldría con vida de la sombra? La noche había comenzado, y la mujer de la sombra no estaba sola. ¿Qué secretos revelaría? El aire se volvió denso y pesado, como si las paredes mismas de la casa quisieran abrazar el terror que la envolvía. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras buscaba a Lucas. La luz parpadeante había ocultado por un momento la figura de la mujer de la sombra, pero su risa había quedado grabada en el aire, como un eco siniestro. «Lucas, ¿dónde estás?» Su voz, casi un susurro, resonaba en la negrura. La falta de respuesta la sumió en más pánico. Avanzó con pasos cautelosos, tocando las paredes con las yemas de los dedos, buscando un rastro de su hijo. Un sonido detuvo su avance, un susurro, un murmullo apenas audible, como si las sombras mismas hablaran entre ellas. «Ven, ven», decía, y el corazón de Laura latía con fuerza. Fue entonces cuando notó que en el lugar donde Lucas había estado se habían arrugado las mantas, y su osito de peluche yacía en el suelo, solo y triste. «Lucas, cariño, responde», gritó, pero la oscuridad se tragó su clamor. Un miedo indescriptible la invadió. La mujer de la sombra, ese ente que había visto en la ventana, no podía ser la única amenaza. Avanzó a la cocina, el lugar más iluminado de la casa, buscando un cuchillo o cualquier arma que pudiera usar. Los gritos, las risas, todo se convirtió en un estruendo ensordecedor. «¡Mamá!». La voz de Lucas rompió el caos, pero provenía de un lugar desconocido. Laura corrió hacia la sala, donde el mueble estaba desordenado, y encontró la fuente del sonido, una puerta de atrás que jamás había abierto. «¡Lucas!», gritó de nuevo, el miedo llevándola a actuar sin pensar. Abrió la puerta con desesperación. Un frío helado la envolvió de inmediato, empujándola hacia atrás, pero la voz de su hijo seguía sonando, y se adentró rápidamente en la noche. El jardín estaba vacío, pero la luna iluminaba una figura en el borde, cerca de los árboles. Era la mujer. Su manto negro ondeaba en el viento, y sus ojos brillaban con una luz propia que la hacía parecer un monstruo antiguo. «Lucas», llamaba cada vez más desesperada. «Mamá, ayúdame». Su voz era ahora un lamento. Atrapada entre los árboles, Laura pudo ver su pequeño cuerpo, encorvado y tembloroso. «Suéltalo», exigió, acercándose a la figura. La sombra giró lentamente, y aunque su rostro permanecía oculto, Laura sintió cómo la mirada de esa criatura penetraba hasta su alma. «No puedo», dijo la mujer con un tono que era como miel envenenada. «Él pertenece a mí». La desesperación inundó a Laura. «No, mi hijo no te pertenece». Ella dio un paso adelante, desafiando el terror que la rodeaba, mientras la figura comenzaba a reír de nuevo, aquella risa malévola que nunca la había dejado en paz. El viento sopló, susurros y ecos de voces conocidas, resonando en su mente. Recordó los días felices, los momentos que había pasado junto a Lucas, el amor incondicional que sentía y que tan pronto podría perder. Sin dudarlo, dejó de pensar, avanzó a la sombra, gritando su nombre, su amor surgiendo como un faro. Pero la mujer levantó una mano, y de inmediato la risa cambió. «Tu amor no es suficiente. ¿Realmente sabes quién soy?» Detrás de ella, las sombras comenzaron a moverse, tomando formas extrañas, retorcidas. Laura parpadeó y sintió que todo a su alrededor giraba.
Era hora de una revelación que podría cambiarlo todo. Las palabras de la mujer retumbaron en su cabeza, y una imagen dolorosa se formó en su mente. Lucas fue movido por un impulso, sacudido de su parálisis, y corrió hacia su madre. Laura lo tomó en sus brazos, y en ese momento, un abismo se abriría para ambos. «Tu tiempo se está acabando», susurró la mujer de la sombra, antes de desvanecerse en el aire nocturno. Laura sintió pánico. ¿Qué había dejado atrás? ¿Qué vendría después de esta confrontación? Un crujido resonó en el interior de la casa, y Laura comprendió que no estaban a salvo todavía. La sombra había plantado una semilla de terror, y las noches que quedaban por enfrentar ya no serían iguales. En el fondo de su mente, la pregunta seguía: ¿sería capaz de salvar a su hijo de la oscuridad que acechaba en cada esquina? ¿O la sombra vendría por ellos finalmente? La respiración de Laura se entrecortaba. Tenía a Lucas en sus brazos, pero la sensación de que estaban a un paso del abismo estaba más presente que nunca. El aire todavía olía a una mezcla de humedad y algo corrosivo, un recordatorio del peligro que acechaba en la penumbra. «¿Qué fue eso, mamá?», preguntó Lucas, su voz temblorosa resonando en la noche llena de ecos. Laura se agachó un poco, tratando de buscar su mirada. «No lo sé, hijo, pero tenemos que salir de aquí. Quiero que me prometas que no te alejarás de mí, ¿vale?» Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y miedo. Lucas asintió, pero su rostro estaba pálido. Algo en su mirada le decía a Laura que el niño no solo tenía miedo de lo que rodeaba la casa, sino también de algo más profundo, algo que ni siquiera podía comprender. Regresaron a la casa despacio. Cada crujido del suelo parecía querer tragarlas vivas. Laura mantuvo la mano de Lucas apretada, asustada de soltarlo. Cada sombra en la habitación parecía alargarse, abiertas como bocas que susurraban secretos oscuros. Al entrar a la sala, Laura se dio cuenta de que todo parecía más oscuro. La luz de la luna apenas entraba por la ventana, y la luz de la lámpara que había dejado encendida parpadeaba peligrosamente, como si tuviera su propia voluntad. «¿Por qué siento que algo nos está mirando?», murmuró, y el escalofrío se extendió por su cuerpo. Un fuerte golpe resonó en el piso de arriba. Laura sintió un tirón en su pecho, como si la casa misma intentara alertarla del peligro inminente. «Lucas, quédate aquí», gritó, sabiendo que no podía dejarlo solo, pero tenía que averiguar qué había sucedido. Con un nudo en el estómago, comenzó a subir las escaleras, cada paso resonando como un tambor en el silencio. La puerta del cuarto de Lucas estaba entreabierta. Empujó la puerta lentamente y se asomó. Todo parecía en su lugar, pero al girar la mirada, notó algo que la hizo estremecer: la sombra que había visto en el jardín. Ahora estaba en la habitación, flotando sobre su cama. La figura no tenía forma, como una mancha en el aire, pero el eco de su risa llenó el cuarto, llevando a Laura al borde de la locura. «Lucas, ven aquí», gritó, sintiendo cómo el terror comenzaba a disolver su discernimiento. Ella necesitaba proteger a su hijo, pero esa sombra se alimentaba del miedo. De repente, Lucas se deslizó suavemente a su lado. «Mamá, ¿por qué estás tan asustada?». Su voz era un hilo en medio del caos, pero su mirada estaba fija en aquella presencia. Entonces, la figura avanzó lentamente hacia ellos, como si el aire se distorsionara a su paso. «Los lazos de sangre son preciosos», susurró, su voz a la vez suave y cortante, como un cuchillo que acaricia la piel. «¿Voy a llevarme lo que es mío?». Laura se sintió desvanecerse, atrapada entre el amor por su hijo y el terror que emanaba la figura. «No, no, por favor, no te lo lleves», gritó con todas sus fuerzas, pero en su voz ya había una quiebra.
Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza y un frío glacial llenó la habitación. En el corazón de su desesperación, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Y si la sombra, lo que fuera, tenía razón? Lucas, corre a la cocina, le ordenó, sin apartar los ojos de la sombra, mientras retrocedía lentamente. Pero en su interior, algo gritaba que estaban atrapados en la misma tela de la noche. Lucas echó a correr mientras Laura mantuvo su mirada fija en la figura espectral. De pronto, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y una visión aterradora reveló el oscuro pasado del lugar. Vio a otras madres, otras víctimas, siendo arrastradas por la misma sombra. Ella no sería la próxima. Con el corazón disparado, Laura se giró y corrió tras su hijo, pero un grito desgarrador resonó en el aire. «No escaparás de mí». En ese instante, un sentimiento de desesperación definitiva invadió el entorno. Laura sabía que la sombra no solo había llegado por Lucas, había venido por ella. Cuando llegó a la cocina, la lucecita apenas iluminaba el espacio opaco. El tiempo se sintió congelado. En la penumbra, Lucas la miraba con terror. «¡Mamá! ¡Hacia la despensa!», exclamó, mientras el eco maligno de la sombra se acercaba rápidamente. Laura no tuvo tiempo para pensar. Se agachó y saltó a la despensa con Lucas, justo detrás de ella. Cerró la puerta a sus espaldas. La oscuridad los envolvió y el silencio los apresó, pero sabían que no estaban a salvo. La verdadera lucha apenas comenzaba, y en un rincón perdido de la casa, la sombra sonrió, sabiendo que había sembrado la duda y el miedo en los corazones de su presa. Los susurros se escabulleron entre las paredes, prometiendo que volverían a encontrar a Laura y Lucas. Nadie, ni siquiera ellos, sabía qué sacrificios tendrían que hacer para liberarse. ¿Y si la sombra de la casa nunca se va?, se preguntó Laura, sintiendo que el terror la ahogaba. La despensa estaba fría, un rincón olvidado de la casa, donde el aire parecía tener vida propia. Laura y Lucas estaban agachados en la oscuridad, apenas iluminados por una bombilla que parpadeaba en el pasillo. El silencio era pesado, casi palpable, pero el eco de la risa de la sombra aún resonaba en sus mentes, como un lamento lejano que no cesaba. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Lucas, su voz apenas un susurro. Aquel cuestionario sencillo llevaba el peso de un mundo de miedo entre sus pequeños labios. Laura apretó su mano, su corazón latiendo con fuerza, consciente de que no podían quedarse allí mucho tiempo. «No lo sé, hijo, pero debemos encontrar una salida», contestó ella, llena de una determinación que no sentía. Se frotó los brazos, buscando calor en medio de la helada creciente que parecía surgir de las piedras. Con un esfuerzo, Laura se acomodó entre los estantes, llenos de botes y cajas. Su mirada se posó en una pequeña ventana, en el extremo de la despensa, un acceso a la noche sin luna. La lluvia comenzaba a golpear con fuerza contra la superficie, como si el cielo mismo intentara advertirles de la tristeza que venía. «Estamos atrapados», murmuró Lucas, y el terror en su voz le cortó la respiración. Laura sabía que debía mantenerlo a salvo, y eso no significaba solo protegerlo de la sombra. La desesperación que ella sentía podía empujarla al borde de la locura. Los golpes resonaron nuevamente, esta vez en la puerta de la despensa. Laura contuvo el aliento, sintiendo cómo el miedo la envolvía. «No hagas ruido», le susurró a Lucas, mientras contenía la voz que amenazaba con brotar como un grito. A través de la puerta se escuchó una risa burlona. ¿Pensaron que esta vez iba a dejarles escapar? «Oh, no. No hay minutos extra. Este juego solo comienza». La voz sonaba cercana y lejana a la vez, como un eco que se perdía en la distancia.
pero se sumaba a la ansiedad que crecía en el pecho de Laura. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Lucas. Sus ojos grandes y redondos reflejaban el brillo del terror. No lo sé, cariño, pero debemos encontrar una forma de salir, dijo ella, sintiendo que el frío la envolvía con cada palabra. Se volvió hacia la pequeña ventana, que no parecía ser más que un simple cristal en la niebla infinita, pero era su única opción. Ante la desesperación, Laura estiró sus brazos hacia el pequeño rectángulo, mientras empujaba el cristal. Su cuerpo se llenó de pánico al sentir que la sombra estaba presente, acechante, observándolas desde la penumbra. ¿Y si no podemos salir?, murmuró Lucas, desgarrando el hilo de esperanza que mantenía viva a su madre. No, jamás digas eso, le reprendió Laura, girando su cara hacia él. Debo protegerte, pase lo que pase. Siempre estaré contigo. Pero en su interior sentía que las palabras eran una promesa rota, desgastada por el terror que toda la casa parecía exhalar. De repente, un golpe resonó con más insistencia, convirtiendo el terror en angustia física. Laura sabía que no había tiempo, que la sombra se hilvanaba en sus pensamientos. «Lucas, ayúdame a abrir esto», gritó, mientras sus uñas arañaban el borde del cristal atascado. «Mamá», Lucas gritó. La pánico carcomía su voz, y al girar, Laura vio la sombra penetrar en la despensa. Era un contorno oscuro, con ojos que eran como dos brasas encendidas, iluminando la habitación con una luz amenazante. Laura sintió el impulso de gritar, pero sus cuerdas vocales parecían haberse congelado. Entonces, Lucas hizo algo inesperado. «¡No!», gritó, empujándola hacia un estante. «¡No la dejes entrar!». El niño corrió en dirección contraria, persiguiendo la luz que se desvanecía, mientras la sombra se zambullía, ávida, buscando reclamar lo que supuestamente le pertenecía. «¡Lucas!», gritó Laura, mientras un instante de confusión la invadía. Y entonces, en un giro desgarrador, la sombra tomó forma. Un rostro familiares, una madre perdida, su mirada vacía y su razón secuestrada por tinieblas. «Tu sangre es mía», resonó su voz, una mezcla entre dulzura y amenaza, mientras abrazaba a Lucas. Laura, al borde del colapso, vio cómo la luz de su hijo comenzaba a apagarse. «¡No!», gritó, lanzándose hacia ellos con desesperación. «¡Suéltalo!». El tiempo se detuvo, y la desesperación convirtió el aire helado en acero. Lucas estaba atrapado entre la sombra de su madre y la realidad oscura que reclamaba su esencia. Y en medio del caos, Laura entendió lo que siempre había albergado en su corazón. Para salvar a su hijo, tendría que hacer un pacto con la misma sombra que las había atormentado. «Te daré lo que quieras, lo que sea», susurró, dejando que el terror la guiara. Mientras la casa temblaba, un sonido ominoso llenó el aire. Una risa, resonante y cargada de triunfo. Y con ese eco, la sombra avanzó, dispuesta a cobrar su precio. «¿Cuán lejos estás dispuesta a llegar por tu hijo?», resonó la voz en su mente, mientras la oscuridad se cerraba como un abrazo letal. Laura sintió que el precio sería mucho más alto de lo que había anticipado. La noche apenas comenzaba a desplegarse sus alas oscuras, y Laura se dio cuenta de que la verdadera batalla por la salvación apenas estaba por iniciar. La penumbra de la despensa se sentía aún más intensa, como si el aire se volviera espeso y cargado de una energía oscura. Laura, aferrada a la última chispa de esperanza, se sintió atrapada en un laberinto sin salida, donde cada pensamiento se convertía en un eco retumbante. La sombra, aún abrazando a Lucas, giró su cara hacia ella, mostrando una sonrisa amarga que helaba la sangre. «¿Lo ves? No puedes escapar de lo que eres.
dijo. Su voz convertida en un susurro, que parecía penetrar en la mente de Laura. El miedo palpitaba en los rincones de su ser. ¡Suéltalo!, gritó otra vez, el terror incontrolable encauzando sus palabras. Pero la sombra solo se rió, un sonido que reverberaba como un canto macabro de sirenas. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, madre? Porque nadie escapa del precio que tiene que pagar. Solo entonces tu hijo podrá salvarse. La amenaza flotaba en el aire, horadando la frágil barrera del valor que mantendría a Laura firme. En un instante, en su mente apareció una serie de imágenes. Una vida llena de risas, los abrazos cálidos que compartían, las historias antes de dormir. Pero, ¿sería suficiente? ¿Qué podía ofrecerle a una entidad que parecía alimentarse de lo más profundo de su ser? Tu amor no es más que ilusiones vacías. Piensa, ¿acaso no has deseado que todo termine?, dijo la sombra, insinuándose con persuasión. Las palabras, aunque tentadoras, resonaron con el dolor de su verdad. Sí, había momentos en los que el peso del sufrimiento parecía insuperable. Laura luchó contra esa oscuridad interior, pero las dudas comenzaron a enredarse como hilos en su mente. Piénsalo, la libertad de esta vida de sufrimiento, y en su lugar, una nueva existencia, sin el dolor. Continuó la sombra, acunando a Lucas con un amor distorsionado y frío. La palpitación en su pecho se intensificaba, empujándola al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. «No, nunca te lo daré. Lucas es lo único que tengo», lanzó Laura, mientras el frío comenzaba a calar en sus huesos. Quería aferrarse a su hijo, a su luz, pero el eco de esa ternura se desvanecía ante la voracidad de la sombra. Lo es, porque en este juego el amor tiene muchas formas, y el dolor es solo la puerta que debes abrir. ¿No ves cómo todo te lleva a esta decisión? El espacio en la despensa se encogía, y el tiempo se deformaba a su alrededor. Laura veía cómo la sombra intentaba engullir la esencia de su hijo, y su corazón se llenaba de un horror que hacía que su respiración fuera errática y superficial. Contempló la forma en que Lucas se giraba hacia ella, su mirada llena de puro miedo. «Mamá, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no se va?». La voz temblando de su pequeño quebró algo dentro de Laura. Había una verdad en esa pregunta, un reflejo de la inocencia que buscaba desesperadamente en medio de la oscuridad. Sin pensar, Laura se lanzó hacia la sombra, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera. «Te llevaré mi luz. Llévate todo lo que yo soy. Solo déjalo en paz. Suéltalo», gritó. La sombra la miró, sus ojos encendidos, brillando como dos lumbres en la noche. ¿Realmente crees que puedes renunciar a tu esencia por él? ¿Qué haremos contigo después? Y en ese momento, la risa que seguía resonando se transformó, una risa que sonaba más becada, más viva, como si la propia casa se burlara de su desesperación. Laura sintió que el aliento le fallaba. La sombra tomaba forma, y detrás de ella, las sombras de las paredes comenzaban a cobrar vida. «No puedo dejar que eso pase. Lucas es mi todo», gritó. Pero el eco de su voz se perdía mientras sombras más pequeñas emergían, rodeándola. «Un amuleto de terror. Solo hay una forma de salvar a tu hijo, madre». Los murmullos resonaban mientras eso comenzaba a tomar sentido. Laura, atrapada entre el amor y el terror, estaba a punto de cruzar una línea que nunca imaginó en su peor pesadilla. Con cada paso, la casa parecía acercarse más y más, implacable, presionando a cada uno de sus sentidos. Y en la oscuridad, esperándola, estaban las respuestas que nunca quiso escuchar. Cuando una luz comenzó a brillar en el extremo de la despensa, Laura sintió que el tiempo se detendría nuevamente.
¿Era la salvación? ¿O solo una trampa más? —¡Lucas! ¡Corre hacia la luz! —le gritó, mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, dispuesta a llevarse todo lo que alguna vez amó. Pero Lucas, paralizado por el miedo, aunque sus ojos reflejaban la esperanza, se debatía entre el horror de lo que veía y la luz que nunca había imaginado alcanzar. Afuera, el viento aullaba y la tormenta acechaba. La lucha apenas comenzaba, y un giro inesperado podría cambiarlo todo. ¿Sería Laura capaz de salvar a su hijo? ¿O todo se convertiría en una oscura danza sin final? El aire se tornó en un helado vórtice, y la luz al final de la despensa brillaba con una intensidad inquietante. Laura sentía que sus pies estaban pegados al suelo, como si las sombras estuvieran anclando su existencia en un terreno de terror. Su corazón palpitaba con fuerza, y el miedo la invadía como un veneno que corría por sus venas. ¡Mamá! La voz de Lucas resonó entre el eco de la despensa oscura. ¿Por qué no te viene a ayudar, Laura? Con la mirada fija en la figura sombría que se cernía sobre Lucas, gritó: «¡No te acerques! ¡No mires hacia atrás!». Pero el pequeño, atrapado en la encrucijada del terror y la esperanza, comenzó a moverse hacia ella. La sombra se burló, hirviendo sus huesos, con su risa escalofriante. «¡Qué dulce es el amor! ¿No es así? Pero déjame mostrarte lo que realmente hay detrás de esa luz». Con un movimiento, los tentáculos oscuros de la sombra se extendieron, serpenteando a su alrededor como si tuvieran vida propia, deseosos de devorar todo a su paso. «¡Lucas! ¡Corre!», Laura gritó, desesperada por romper el estigma de ese momento. Pero el pequeño se detuvo. Sus ojos se encontraban perdidos en la profundidad del abismo que representaba la sombra. «No puedo, mamá. Hay algo más allá». Lucas estaba embobado, su inocencia atrapada en la telaraña de aquella oscuridad, como si algo más lo llamara. Laura, al ver la transformación de su hijo, sintió que una parte de su alma se desgarraba. Debía actuar antes de que fuera tarde. «Lucas, soy tu madre. Recuerda nuestros juegos, nuestros momentos felices, lo que siempre me decías cuando tenías miedo. Confía en mí». La luz del fondo titilaba. Parecía responder a sus palabras, pero la sombra no lo permitiría. Alzó una mano, y un viento helado comenzó a soplar, arrastrando recuerdos de felicidad y risas que llenaban la mente de Laura, intentando convertirlos en sombras, en lamentos. «Lo que deseas está al alcance, Laura. Solo admítelo. Podrías estar libre de este sufrimiento tan pronto como lo desees», insistió la sombra, su voz ahora suave como una brisa fría. «No, no te lo daré. Lucas es mi vida», retumbó Laura, sintiendo cómo su amor guerrero la llenaba de valor. La luz parecía pulsar, vibrando con cada palabra, y las sombras se retorcían como si temieran su fuerza. Pero de pronto, una risita lejana y burlona emergió de la oscuridad. «¿Y qué tal si, para salvarlo, tu sacrificio es aún mayor? ¿Te atreverías a perderte por completo? ¿Dejar de ser lo que eres para que él alcance la libertad?» La sombra se inclinó, sus ojos brillando como dos faros en medio de la tormenta. En ese momento, Lucas tomó un paso hacia la sombra. Su voz ya no era un grito, sino un susurro. «Mamá, ¿por qué no lo hacemos? Así podré estar a salvo». Eso quebró a Laura. Esa lanza de miedo atravesó su corazón al darse cuenta de que su hijo luchaba contra su propia voluntad. «No, no dejes que te engañe». Pero la sombra había sembrado la semilla de la duda. Las visiones del sufrimiento de Lucas comenzaron a nublar su juicio. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Un frío helado atravesó la despensa, enturbiando el aire. Laura
Sentía que el tiempo se desvanecía, y la distancia entre ella y su hijo parecía aumentar a cada segundo. Lucas, ven aquí. Eres más fuerte que esto. El pequeño dudó. El brillo de la luz mágica lo atrajo como un imán. Pero justo cuando la sombra parecía dispuesta a tragarse a Laura, un grito desgarrador irrumpió desde el exterior. Una de las ventanas se estrelló, dejando entrar un rayo de luz resplandeciente. Los ojos de Lucas se enfocaron en la ventana y con un grito dijo: «¡Mamá, la luz!». Pero el momento de decisión llegó rápidamente, y en ese instante la sombra se abalanzó con fuerza. Laura sintió que era ahora o nunca. «¡Lucas! ¡Escapa! ¡Te amo!». Y con ese grito se lanzó hacia la sombra, esperando desvanecerse y proteger a su hijo a cualquier costo. En el instante final, las sombras comenzaron a secuestrar el aire. La felicidad que había imaginado se disolvió en un grito silencioso, mientras Laura se enfrentaba a la oscuridad. Destellos de esperanza fuera de la despensa. Lo último que vio fue la luz brillando intensamente. Una fuga de esperanza que intentaba abrirse paso entre la oscuridad. Pero cuando su cuerpo fue engullido, sintió el frío de la sombra y el fuego del sacrificio. Y en ese momento, la casa tembló de una forma diferente, como si la oscuridad misma estuviera respirando. La luz de la ventana parpadeó, y una figura espectral emergió en la penumbra, sonriendo, con una presencia diferente. Los ecos de voces se alzaron, llenando el aire con una mezcla de risas y lamentos. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Resonó la voz, una pregunta que se perdía en la oscuridad. ¿Cómo enfrentará Lucas la verdad de lo que queda? Y en las sombras, un secreto aún más aterrador lo aguardaba. El tiempo parecía haberse detenido. La figura espectral, una sombra blanca que flotaba casi sin tocar el suelo, contemplaba a Lucas, con ojos que resplandecían en la penumbra. El eco de la risa se había desvanecido, dejando un silencio opresivo en la despensa. La luz, aún parpadeante de la ventana, un destello fugaz de esperanza, iluminaba la escena como un faro en la tormenta. Lucas, paralizado, sintió como cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. «Mamá», susurró, su voz temblorosa apenas cortando el aire helado. La figura espectral inclinó la cabeza, como si reconociera el signo de la angustia en el niño. «Tu madre ha hecho un sacrificio, un acto de amor», dijo aquella voz suave, que parecía fluir y soplar como el viento. Pero a veces, el amor también conlleva consecuencias. La luz de la ventana brillaba intensamente ahora, atrayendo a Lucas hacia su resplandor. Sin embargo, la figura se interpuso entre él y la luz, sus ojos centelleando con una sabiduría antigua. No todo sacrificio es puro, pequeño. La oscuridad tiene sus propios deseos, y han sido liberados. Lucas, confundido, miró hacia donde su madre había desaparecido. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde está ella?». El pánico comenzó a filtrarse en su voz. La sombra espectral recorrió su mirada por el lugar, como si esperara un movimiento o un llamado desde lo profundo de la despensa. «Tu madre ha elegido», respondió la figura, su voz cargada de una melancolía que escocía. «Y ahora, el tiempo determinará si su elección fue la correcta». A veces, lo que creemos ser un sacrificio también puede ser un engaño. La risa burlesca resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como si la propia casa se uniera al coro. Burlándose de su angustia, Lucas retrocedió, sintiendo cómo la frialdad de la sombra se arrastraba a su alrededor, como si el aire mismo lo suplicara. «¡No! ¡Quiero a mi mamá!», gritó, su voz quebrándose. «Ella está ahí, donde la luz concede paz. Si es lo que elige,
Pero para ti, la oscuridad aún guarda secretos que necesitan ser revelados. La figura se acercó, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Nada es lo que parece, pequeño. ¿Te atreverías a explorar los ecos de la desolación? Lucas sintió que un hilo de valor se entrelazaba con su miedo. La desesperación de perder a su madre lo empujaba a avanzar. ¿Y si hay una forma de traerla de vuelta?, preguntó, buscando en los ojos de la sombra algún indicio de esperanza. Las puertas de la oscuridad son muchas, pero abrirlas implica un precio. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? La figura sonrió, antes de señalar hacia las profundidades de la despensa, donde la luz se desvanecía en la negrura profunda. Allí encontrarás lo que buscas, pero el camino está lleno de horrores que desafían la mente. Estás mintiendo, encajó Lucas, aunque en su interior la duda empezó a crecer como un abismo. Mi madre jamás querría que me metiera en esto. Pero ¿lo sabes realmente? La oscuridad siempre se nutre de la duda, murmuró la sombra, mientras la luz de la ventana titilaba de manera velada. Una corrientada de viento helado atravesó el lugar, apagando la luz que había brindado refugio. Lucas se dio cuenta de que ya no estaba solo. Ecos de lamentos y susurros asumían forma en el aire grisáceo, rodeándolo. Las paredes parecían acercarse, y el eco de los recuerdos desvanecidos lo empujaba hacia adelante. Sin más opciones, y con la determinación de conocer la verdad, Lucas dio un paso hacia la oscuridad. Al hacerlo, una sensación de liberación lo invadió, y un silencio pesado cayó. La figura espectral observaba en silencio, evaluando su decisión, pero, en lo más profundo de la oscuridad, un grito resonó. ¡Lucas! Era la voz de Laura, potente y clara. Un hilo de desesperación que atravesaba la tela de lo desconocido. No te vayas, no los escuches. El viento acarreaba consigo la inquietante pregunta. ¿Estaba Lucas dispuesto a desentrañar el misterio, sin saber que podía perderse en la oscuridad para siempre? Y mientras avanzaba cada vez más adentro de la despensa, la sombra sonrió, como si ya conociera la respuesta. Una nueva verdad lo aguardaba, acechante y aterradora, y el sacrificio de su madre aún guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. Un frío intenso envolvió a Lucas, mientras sus pies se hundían en la oscuridad. La figura espectral lo observaba con interés, su risa burlona resonando como un eco en su mente, aunque la voz de su hermana aún retumbaba en sus oídos. La tentadora promesa de respuestas lo impulsaba hacia adelante, adentrándose en una negrura que parecía vibrar con un pulso propio. Cada paso que daba, el aire se sentía más pesado, como si 1000 ojos invisibles lo siguieran, evaluando su resolución. Los latidos de su corazón retumbaban en su pecho, un tambor que marcaba el ritmo de su miedo y su determinación. Se detuvo de repente. Un susurro desgarrador rompió el silencio, pareciendo emanar de las mismas paredes. «¡Ayúdame, mamá!», Lucas preguntó, la esperanza asomando en su voz, pero la oscuridad no ofreció respuestas, solo más murmullos, un coro de lamentos que parecía querer devorarlo. La figura espectral se acercó, deslizándose por el aire como un vapor flotante. «No todo es como parece. La luz engaña. A veces lo que crees es protección. En verdad es una prisión». Con un nuevo empujón de pánico, Lucas sintió que el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Las imágenes en la penumbra adquirieron formas cada vez más amenazadoras, sombras alargadas que se movían y se deslizaban, susurrando a su alrededor historias de desesperación. «Debes elegir, pequeño. Lo que buscas está al final, pero las sombras no se dejan llevar fácilmente».
¿Entiendes lo que hay en juego? ¿Qué debo hacer? Lucas apenas pudo articular, y su voz se apagó, enfrentándose a un horror inimaginable en la profundidad de su ser. La figura sonrió, una sonrisa que no traía consuelo, sino más preguntas. Primero, debes enfrentarte a tus propios miedos. La oscuridad es un reflejo de lo que llevas dentro. ¿Qué te impulsa a seguir? ¿Es el amor por tu madre o el miedo a lo desconocido? Cada una de tus decisiones resonará aquí. Un resplandor tenue iluminó la esquina más oscura de la despensa, y Lucas sintió la fuerza emanando de ella, como un imán que atraía su curiosidad. Pero ese brillo tenía un tono antinatural, un brillo que podía seducir o destruir. ¿Qué hay ahí?, se atrevió a preguntar, dudando si debía acercarse o retroceder. «Lo que buscas, o lo que teme encontrar», contestó la figura, con una voz que mezclaba melancolía y diversión. «Avanza si te atreves, pero recuerda, no hay marcha atrás». Cada paso hacia el resplandor lo hacía sentir más vulnerable, como si la merodeante oscuridad a su alrededor empezara a devorarlo, pero no podía detenerse. Al llegar hasta el borde de la luz, sus ojos se abrieron de par en par. Vio una imagen, su madre, envuelta en un halo de luz, sus ojos cerrados, como si estuviera dormida profundamente. Sin embargo, el precio que había pagado era visible en las sombras que danzaban a su alrededor, alzándose como serpientes, dispuestas a devorarlo. Una voz que resonaba con familiaridad salió de la claridad. «Lucas, no te acerques». No comprendía. Era su madre, pero su advertencia era clara. La atracción irresistiblemente hermosa de la luz estaba teñida de un horror latente. Lucas se giró hacia la figura espectral. «¿Qué significa esto? ¿Por qué ella? ¿Por qué está atrapada en ese lugar?» «Esas respuestas están más allá de tu entendimiento ahora», dijo la sombra, acercándose un poco más, y Lucas sintió la presión del miedo cerrarse a su alrededor, frío y voraz. «Pero la elección es tuya, pequeño, o el precio que debes pagar se te presentará antes de lo que imaginas». De repente, el llanto de Laura resonó nuevamente, pero esta vez más agudo, lleno de terror. «Lucas, escapa. No los escuches. Corre». El tiempo parecía congelarse mientras las palabras de advertencia llenaban la realización de la inminente tragedia. Entonces, comprendió que todo lo que había temido podía hacerse realidad. No solo podría perder a su madre, sino que la oscuridad podría reclamarlo a él también. La sombra esperó. Su sonrisa era ahora aterradora. Decisiones difíciles traen destinos inciertos. ¿Qué harás, Lucas? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por el amor? Recuerda, no hay camino sin sombras. La luz, todavía brillante y seductora, le ofrecía un rescate, pero las sombras lo atraían, como si quisieran devorar su valentía. Lucas se sintió atrapado entre su amor por su madre y el abismo creciente de la oscuridad a su alrededor. Y mientras la risa burlesca de la figura resonaba nuevamente en la despensa, Lucas entendió que el verdadero horror no era solo en lo que lo rodeaba, sino en lo que latía en su corazón. Podría enfrentarse a su propio miedo y lo que significaba, o se perdería para siempre en la oscuridad. Las manos temblorosas de Lucas se aferraron a lo que consideraba su única esperanza, mientras la figura espectral se acercaba con un aire de triunfo. Era solo el comienzo. Lucas se hizo un instante para tomar aire. El peso de la oscuridad lo envolvía, mientras la figura espectral sonreía con esa sonrisa que le helaba el corazón. Tenía que decidir. Ese último brillo de luz y el llanto angustiado de su madre lo mantenían en un tira y afloja entre desesperación y valentía.
¿Qué harás, Lucas? La sombra lo instaba, llamándolo. Tu madre eligió. ¿Vas a seguir su camino? Con un impulso instintivo, el niño se giró hacia el espacio cambiante que se expandía a su alrededor. Ciertos recuerdos llenaban su mente. Risas, abrazos, historias compartidas bajo la luz de una lámpara. Esa visión de felicidad lo cautivó y lo llenó de una determinación que palpitaba en cada parte de su ser. «No puedo dejar que te lleves a mi madre», gritó, y el eco resonó en el aire, desafiando la oscuridad. «No tengo miedo de ti». La figura se detuvo, y Lucas sintió que por un segundo la oscuridad se iluminaba. En su interior, el amor por su madre se encendió como un fuego. No permitiría que ese ser se los llevara. No a ella, no a su hogar. Con la fuerza que le dieron esos momentos felices, exclamó: «Mamá, ven hacia la luz. Te espero». Exactamente en ese momento, un destello de luz brilló con fuerza en el corazón de la despensa, como un faro que rompía la tenue oscuridad. La figura espectral se agachó, encogiendo su forma, y las sombras alrededor de Lucas empezaron a temblar, como si temieran la luz que lo rodeaba. «No, eso no es lo que quieres», gritó la sombra, mientras las tinieblas que la rodeaban se retorcían, concentrándose en el pequeño. Pero Lucas se mantuvo firme, protegido por ese amor que nunca había dejado de brillar. «No quiero tu oscuridad, quiero a mi mamá», gritó con cada fibra de su ser. La luz del resplandor creció y se difuminó, capturando la figura, amarrando las sombras que intentaban rodearlo. Lucas sintió que el poder del amor devolvía la esperanza a su vida. «Esperaré por ti, mamita, siempre». Un grito desgarrador resonó en la oscuridad mientras la figura se retorcía, pero al abrir los ojos, Lucas miró fijamente a su madre, quien apareció poco a poco, con cada paso que ella daba hacia la luz. La oscuridad parecía encogerse, sus garras debilitándose. Laura llegó hacia su hijo, su rostro baño en luz, lleno de amor y determinación. «Lucas, estoy aquí. Nunca dudes de que siempre lo estaré», susurró, extendiendo sus brazos hacia él. Fue un abrazo cargado de promesas, de un amor que trascendía incluso la más pesada de las sombras. Lo que parecía una pesadilla empezó a desvanecerse. La luz irradiaba y las sombras, finalmente, comenzaron a desmoronarse en fragmentos de oscuridad. La figura espectral chilló, un sonido de horror que reverberó antes de desvanecerse en el aire como un susurro ahogado. La casa dejó de temblar y el frío se desvaneció. Recogidos en sus brazos, madre e hijo sintieron cómo la oscuridad que había estado tan presente se desvanecía, y ahora, en su hogar, la luz retornaba, bañando cada rincón devastado por el miedo con cálidos destellos de seguridad. «Lo logramos, cariño», dijo Laura, mientras su voz atravesaba el silencio, y un nuevo amanecer se posaba suavemente en sus corazones. «Nunca más dejaremos que la sombra nos hunda». Lucas asintió, sintiendo que la tranquilidad regresaba con una fuerza inquebrantable. Se dieron un momento para contemplarse en la luz, dejando que los ecos de miedo que una vez habitaron su hogar se disiparan. Ese día, Laura y Lucas comprendieron que el verdadero poder estaba en el amor que compartían. Las sombras podían intentar amenazarles, pero juntos eran más fuertes. Con ese entendimiento, sabían que podían transformar su vida, vivir sin miedo y empezar de nuevo, tomando el control de su destino. Al salir de la despensa, el aire olía a tierra fresca y renovada. Era un nuevo comienzo. Con cada paso, la sonrisa regresó a sus rostros, y en sus corazones ya no quedaba espacio para el temor. Pero, al alejarse,
Un susurro flotó en el murmullo del viento, recordándoles: siempre hay sombra donde haya luz. La historia quizás no terminaría del todo, pero Laura y Lucas estaban listos para enfrentar a lo que vendría, sabiendo que sus vínculos jamás se romperían, enfrentando juntos cualquier oscuridad que tratara de reaparecer en sus vidas. Finalmente, el ciclo había llegado a su cierre, pero el viaje seguía. Recuerda, si deseas seguir formando parte de esta saga llena de emociones y misterios, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte futuras historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.